perspectiva de hoy, hermanos, es que hemos sido creados, ¿sí?, desde la perspectiva de ser personas fructíferas. Solo que no todos se atreven a creerle a Dios. ¿Cuántos dicen, yo sí te quiero creer, Señor? Vos estás creado para avanzar. Vos estás creado para fructificar. Vos estás creado para progresar. En mi testimonio personal, desde que conocí a Cristo, no he visto más, y toda la gloria sea para Dios, que avances y progresos y fructificaciones. Es decir, comenzás con un fruto, como es un fruto, pero luego el fruto se multiplica, se fructifica. Aunque tu comienzo sea pequeño, en Cristo tu final es grande. Fructificaos, lo primero que se le dice. A veces confundimos este término con el que sigue, que es, versículo 28, multiplicaos. Recién ahí, ahora viene lo que es descendencia, multiplicación e hijos. Es que primero, para recibir a la descendencia, a los hijos y formar una familia, tenés que fructificar. Hay gente que se enamora tan rápido que quiere emprender un hogar, una familia tan rápido, sí, que no se preparó debidamente. Es bueno que los jóvenes, y más mientras son jóvenes, y los que no son tan jóvenes también, ¿sí?, si pretenden, si anhelan algún día multiplicarse, formar una familia, se preparen y preparen terreno de antemano. Preparen reservas y ahorros y profesiones y oficios, porque luego de la fructificación está la multiplicación. Pero la prosperidad de Dios también es esa, la multiplicación. La prosperidad de Dios implica también, hermano, que seas próspero padre, que seas próspero en hijos, que seas próspero familiarmente. Eso es prosperidad de Dios también. Amén. Esa es parte de la bendición de la prosperidad de Dios, que seas familiarmente próspero, que te miren en lo que es la parte cuantitativa de lo que es una familia y te digan, esta persona es próspera, familiarmente Dios lo prosperó, tiene familia, tiene esposa, tiene esposo, tiene hijos. Eso es prosperidad de Dios, y para eso también te he creado, dice el Señor. Dios no te creó para que estés solo. Dios te creó para que seas próspero familiarmente también, para que tengas entorno alrededor de ti familiar, para que tengas donde acobijarte, donde ser recibido, donde ser abrazado, donde abrazar, donde amar, donde ser amado. Donde, y no pintemos todo tan de color de rosa, donde tener problemas y poderlos resolver en Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Los bendijo Dios y les dijo, dentro de la bendición y la prosperidad de Dios está lo que ahora sigue también. Son apenas reseñas, pero grandes reseñas, resúmenes, pero vastos resúmenes, ¿no? En cada una de estas palabras. También los prosperó, diríamos, en la capacidad intelectual y espiritual de discernir y de juzgar. Les dijo, sojuzgad. Y esto también a veces lo confundimos como el doble término anterior. A veces este primer término también lo confundimos con el segundo. Y pensamos que es solo y exclusivamente esta expresión, también como la segunda expresión, que es señorear. Pensamos que son expresiones de autoridad nada más, pero sojuzgad habla de juicio, habla de capacidad de juzgar, capacidad de discernir, de entender las cosas. Dios te quiere prosperar intelectual, sabiamente. De hecho, en estos días vamos a ver, si Dios nos permite, uno de los ejemplos de prosperidad. Vamos a ver el caso de Salomón. Hermano, Salomón prosperó porque en sueños, mirá, aún en sueños, a Dios le pidió sabiduría. Y ese hombre fue tan sabio que Dios lo prosperó como a nadie. Una de las fuentes de riqueza, de provisión y prosperidad, de ayuda y de favor de Dios, más importante, el respaldo que luego va a venir de parte de Dios, es que tengas sabiduría de Dios en tu corazón, igual que Salomón. ¿Cuántos dicen amén? Es parte de la prosperidad que tengas riqueza intelectual, sabiduría espiritual y discernimiento. Es poder juzgar.
Y eso se resume aún ahí en la palabra sojuzgar. Es decir, como que vamos a tener el juicio que prima, el que está por encima de lo demás. Antes éramos sojuzgados, antes estábamos bajo yugo nosotros. Éramos juzgados y condenados y como esclavos andábamos y vivíamos. Pero ahora estamos por encima, somos como jueces. Y capaz que vos digas, pastor, no diga eso porque no tenemos que juzgar. Sin embargo, la palabra de Dios dice que nosotros que vamos a juzgar a los ángeles, ¿cómo no vamos a juzgar cosas menores aquí en la tierra? Está hablando que vamos a juzgar a los ángeles caídos. Está hablando que si somos y llegamos a ser espirituales, vamos a juzgar aún las cosas de la tierra y las cosas aún de la obra y de la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una prosperidad que de Dios viene y que a Dios hay que pedirle es la capacidad intelectual de entendimiento, primeramente espiritual. Pero también, hermanos, la prosperidad de Dios en lo que es el intelecto lo abarca todo y más todavía. Realmente es sorprendente ver el caso de Salomón, como les decía, cuando dice que vino aquella reina y vino por oídas de lo que había escuchado de Salomón y vino preparada con preguntas bien difíciles, dice de todas las cosas. Le preguntó seguramente de todas las ciencias, no solamente de lo concerniente al reino de Dios y a lo espiritual. De hecho, Salomón supo juzgar civilmente una situación que había entre dos mujeres y un niño por ahí. Fue una de las primeras cosas que juzgó y se fue más allá entonces de los contornos, diríamos, eclesiásticos y espirituales. Es decir, la prosperidad de Dios te amplía el intelecto para todo lo demás. Yo creo que Dios quiere darte y quiere darle a su pueblo toda clase de sabiduría, la de la tierra también. Nos habla la Escritura que en momentos de ciertos reyes que agradaron a Dios, hubieron inventivas de maquinarias, de arquitectura y cosas así para la construcción de aquellos días, capacidad de sabiduría que también viene de parte de Dios. Y eso está bueno para aquellos que, como recién decíamos, se quieren preparar intelectualmente en una profesión, en una carrera universitaria o en lo que sea. En lo que sea, yo me he visto siempre tan ayudado por Dios en campos que yo desconocía. De repente, ministerialmente, vinieron a mi mano cosas que yo no me imaginaba y me he tenido que ver manejando computadoras y programas y software y estar haciendo producciones de audio y de video y uno orando y diciéndole, Señor, ayúdame porque yo de esto ni hay nada, jamás nadie me enseñó nada. O es muy poquito lo que se me arrimó, pero es muchísimo más de lo que uno de Dios recibió. Aun cuando vas a hacer un preparado, yo he escuchado de hermanas que se van a la cocina y más aún a la cocina del comedor de la iglesia que hay que cocinar para tanto y primero me cuentan ellas sus secretos, me dicen, primero yo oro, pastor, para que Dios me ayude a dar con las proporciones, para que la cosa quede rica y quede como termina quedando, como ellas mismas aún se sorprenden y terminamos diciendo, no soy yo, no es uno, sino que es la sabiduría de Dios. La prosperidad de Dios, hermano, amplía tu intelecto, tu capacidad, tu discernimiento, el poder juzgar las cosas o juzgar las cosas. Y también dice, y ahora sí, dice, señoread. Otra parte de la prosperidad de Dios, hermano, incluye ser prósperos en lo que es autoridad, abundante autoridad hay en Cristo Jesús. La prosperidad de autoridad es una prosperidad que da Dios, porque ¿quién es autoridad y quién levanta autoridad y quién respalda a las autoridades sino el Dios creador de la autoridad? Cuando uno tiene prosperidad de Dios, vas a ser próspero en la autoridad que da Dios. Vas a tener autoridad. Cuando uno está prosperado en Dios, en Cristo, en lo que es la unción, el derramamiento del Espíritu Santo, vas a ser prosperado en la autoridad espiritual.
y vas a tener autoridad para atar, para reprender, para echar fuera demonios, y vas a ver la próspera autoridad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora, recién ahora, versículo 29, se aborda la prosperidad que nosotros más miramos, que es la prosperidad material, la del sustento. Recién ahora aparece. Primero toda la otra, la anterior. Y ahora sí, en esa bendición vasta de provisión y prosperidad de Dios, ahora sí se encamina Dios en sus lineamientos, en lo que es la prosperidad hacia su bendición de los hombres de la humanidad de aquel tiempo y de este tiempo aún más todavía. Versículo 29, y dice que les dijo Dios, he aquí, parafraseando, ¿no? Dice, aquí os he dado planta, semilla, seguimos mirando más adelante, ¿qué más dio? Fruto, ¿y para qué? Termina diciendo, para comer. Os he dado, resumamos, para comer. No dice, les voy a dar. Estamos hablando del hombre antes de la caída. Nosotros en la línea de la historia estamos después de la caída del hombre, pero estamos de retorno, estamos como en el antes de la caída, cuando el hombre estaba con Dios. Cuando dicen, yo también estoy con Dios ahora, pastor. Cuando Dios estaba con el hombre, ¿cuántos dicen, Dios está también ahora conmigo? Entonces, el creyente de hoy, como la creación primaria de aquel entonces, no tenía por qué preocuparse porque habrían de comer o que habrían de beber, dijo Jesús. ¿Por qué? El acto es obvio y claro, es un acto ya consumado. Versículo 29, he aquí, os he dado, ya está dado, planta, semilla y fruto para comer. Dios ya ha ordenado el menú, la provisión, el sustento. Y no somos solamente de legumbres, no somos solamente de hierbas, ¿no? Y de frutos. También ahora, versículo 30, ahí viene la carne, ¿no? Lo que les gusta más, la carne, los asaditos y los pollitos al horno, ¿no? Dice, y aún más, ¿no? Dice, y toda bestia, la vaca es una bestia, la oveja es otra bestia de esta tierra, ¿eh? Y dice, y os he dado, ¿no? Dice, versículo 30, y toda bestia de la tierra, aves, y sacaríamos esto que sigue, ¿no? Y todo lo que se arrastra. Y algunos van a decir, yo, pastor, nunca voy a comer una serpiente. Y yo me acuerdo, y vos seguramente también ahí, en el libro de Hechos, cuando Pedro vio en la ciudad de Jope un lienzo descender del cielo y había todo tipo de aves, de bestias y serpientes. Y el Señor le dijo, mate y come, Pedro. No, yo nunca he comido cosa inmunda. Pero del principio estaba que se podrían comer aún las serpientes. Os he dado entonces toda bestia de la tierra, aves, lo que se arrastra. Y termina diciendo, y será para comer. Amén. Está asegurado lo que es para comer. ¿Cuántos dicen, hoy voy a tener que comer? ¿Cuántos dicen, y mañana también voy a tener que comer? ¿Por qué puede decirlo con toda certeza? Porque no he visto justo desamparado, ni que de su descendencia mendiga el pan. Dale el aplauso. Aleluya. Está asegurado el plato de cada día. Aleluya. Pero mira cuando recién llega el tema material, ¿no? Y cuando Dios, resumiendo todo, ¿no? Vio, versículo 31, todo lo que Él había hecho, todo lo que aprovisionó, todo lo que quiso poner al alcance y alrededor de su máxima creación, el hombre y la mujer. Cuando lo vio Dios, versículo 31, dice que vio que era bueno en gran manera. A Dios le gusta mucho y en gran manera que su pueblo tenga todo lo suficiente y necesario. Él no está bien, no está plácido cuando hay alguna escasez, hay alguna necesidad. Ahora, cuando se habla de este tema, es sorprendente, hermano, que de repente